Continuamos con el avance del módulo de Cosmovisión y Realidad Nacional, unidad número 4, Realidad Nacional Boliviana. Estamos viendo el tema de la normativa jurídica que rige el Estado y hay una jerarquía normativa. En el artículo 410, parágrafo 2 de la nueva Constitución Política del Estado se determina que la estructura y la jerarquía normativa está configurada de la siguiente manera. La Constitución Política del Estado, por otra parte los tratados internacionales, luego las leyes nacionales, estatutos autonómicos, cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena. Y finalmente están los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. En cuanto a la valoración de las normas jurídicas, en la técnica jurídica se conocen como normas jurídicas a la Constitución Política del Estado, la ley, decreto-ley, decretos supremos reglamentarios, resolución suprema, resolución ministerial y resoluciones administrativas. Sin embargo, también se conocen en su conjunto todo lo enumerado simplemente como disposiciones legales en vigencia. Seguimos hablando de la valoración de las normas jurídicas y en este sentido podemos mencionar a la Constitución Política del Estado, que también se conoce como Carta Magna, Ley de Leyes, Ley Suprema de la Nación o norma supralegal. Además, en todos los estados organizados siempre existe la Constitución Política del Estado como primera norma o norma base. Por otra parte, en cuanto a la ley, en sentido formal, siempre se sanciona en el Poder Legislativo. A grosso modo, podemos decir que un anteproyecto o proyecto de ley es presentado en cualquiera de las cámaras de diputados o de senadores. El anteproyecto o proyecto de ley puede ser presentado o enviado por cualquier persona, física o jurídica, pero en los hechos lo hacen el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las brigadas parlamentarias de partidos políticos o personas jurídicas de carácter profesional, civil, etc. Continuamos hablando de la valoración de las normas jurídicas. Tenemos también los decretos leyes. Por lo general son puestos en vigencia por el Poder Ejecutivo, especialmente durante los gobiernos autoritarios o gobiernos de facto, cuando se tratan de normas de trascendental importancia para el país, como decreto ley sobre renta de empresas, decreto ley sobre renta de personas, decreto ley sobre narcóticos, etc. También se han dictado en tiempos de gobiernos constitucionales, como por ejemplo el decreto ley sobre la nacionalización de minas, el decreto ley sobre la reforma agraria, el decreto ley sobre el voto universal y otros, que siempre son firmados por el presidente de la República y el gabinete en pleno. Por otra parte están los decretos supremos. Pueden ser reglamentarios, reservados, decretos supremos presidenciales, con cargo de aprobación legislativa, con fuerza de ley, de excepción y otros. Estos son promulgados en su generalidad por el Poder Ejecutivo, suscritos por el Presidente de la República y los ministros de Estado o gabinete en pleno. Continuamos con la valoración de las normas jurídicas. Por otra parte tenemos lo que son las resoluciones supremas. En cuanto a una resolución suprema, es firmada por el Presidente de la República y o los ministros del ramo, ya que se originan en un ministerio o interministerial según las necesidades o los casos que se presenten. También están las resoluciones ministeriales. Esta norma es firmada por el ministro del Estado que origina y, como bien dice su nombre, el ministro de cada área dispone la resolución que es de su competencia. Como se tiene anteriormente explicado, por orden de jerarquía pueden ser de viceministros, de acuerdo a las modificaciones del sistema de administración del Poder Ejecutivo. Seguimos viendo lo que es la valoración de las normas jurídicas. Están también la resolución administrativa. Se conoce con este denominativo a todas aquellas resoluciones que son emitidas por los órganos de administración del gobierno central y local, pudiendo ser estas municipales
y de direcciones generales de cualquier ministerio, por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Nacionales. También existen los circulares en los órganos administrativos mencionados que tienen un carácter también de cumplimiento general, como los circulares del Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Educación, entre otros. En cuanto a la autoevaluación de este tema que veíamos al inicio de esta clase, la pregunta es: ¿con qué otros nombres se conoce a la Constitución Política del Estado? ¿Cuáles son esos otros nombres, esos otros denominativos de la Constitución Política del Estado o con los que se conoce a la Constitución Política del Estado? Eso es todo por hoy y nos encontramos en una siguiente clase. Dios les bendiga.